Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Saludamos a nuestro hermano Andrés. Así es, muchas gracias, pastor. También contento por cómo ha ido avanzando este estudio. Ya pasamos la mitad del Evangelio de Mateo. Estamos en la mitad más uno. La mitad más uno, exactamente. Estamos en el capítulo 15. Capítulo 15. Hoy día vamos a comenzar. Y bueno, nos toca una enseñanza bastante importante. Son varios versículos que vamos a ver hoy día. Pero la enseñanza es una sola. Y tiene que ver mucho con lo que se encuentra hoy en día, tanto en el mundo como a veces se filtra dentro de la iglesia. El tema de la religiosidad, digamos. Sí. Bueno, vamos a analizar el capítulo 15, que es un capítulo con 28 versículos. La verdad es que es bastante extenso. Probablemente nos lleve este programa y uno más, con toda certeza en realidad, ¿no? Probablemente, porque hay mucha información acá. Hay mucho también que tenemos que comentar en relación a lo que está enseñando aquí el evangelista Mateo. Y vamos a comenzar dando lectura primero los primeros 10 versículos. El subtítulo dice: lo que contamina al hombre. Capítulo 15, versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con la mano sin lavar no contamina al hombre. Una larga lectura, ¿cierto? Son 20 versículos, como estábamos diciendo, del capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Y bueno, para empezar, digamos, vemos que se acercan a Jesús los escribas y fariseos, ¿cierto? Y lo confrontan respecto a que los discípulos no se lavaban las manos, pero como dice el versículo 2, según la tradición de los ancianos. Entonces, en primer lugar, lo que se aprecia es que los escribas y fariseos estaban literalmente a la acechanza de Jesús y de sus discípulos. Sí, eso habla justamente, como decías tú, de esta religiosidad enfermiza en la cual ellos vivían. Todo su quehacer estaba mediado por esta religiosidad, este ritualismo. Colocaban toda su fe, su esperanza y su orgullo también en todo este ritualismo. Y efectivamente, cada vez que nosotros vemos estas escenas, inmediatamente nos imaginamos, y quizás fue así, de hecho fue así, que estos personajes estaban permanentemente como detrás de la puerta o en la ventana o en algún lugar, ¿no es cierto?, donde estuvieran observando permanentemente hasta los más mínimos detalles de Jesús y de sus discípulos, con la finalidad justamente de encararlos en relación a el cumplimiento de sus absurdas leyes.
de sus absurdas leyes. Y son todas como dice ahí, según la tradición de los ancianos. Entonces, ahí hay un concepto, pastor, que es el Mishnah. El Mishnah que aparece muchas veces. La Mishnah. O la Mishnah, perdón. Claro. ¿En qué consiste la Mishnah? Bueno, la Mishnah es, por así decir, la compilación de todas las tradiciones del pueblo de Israel, que como tradiciones uno pudiera decir, algunas de ellas pueden ser positivas, otras negativas en concepto de tradición, hablándolo en términos genéricos, pero cuando una tradición es impuesta como una forma de agradar a Dios, es cuando se cae justamente en este pecado de la religiosidad. Y la Mishnah es eso, es la acumulación de toda la tradición oral que llegó a escribirse a forma de mandamiento y que se fue formando durante todos los siglos, principalmente durante el periodo intertestamentario y sobre todo durante ese periodo prácticamente de 400 años donde no hay voz de Dios por medio de un profeta, y entonces se desarrolló una religiosidad sin la dirección de Dios. Se desarrolló una religiosidad basado solamente en justamente personas que comenzaron a establecer mandamientos de hombres. De hombres, sí. Sumado, por supuesto, eso a lo ya establecido por Dios. Sin embargo, al correr del tiempo, como suele suceder con todas estas tradiciones, y el ejemplo más vívido que tenemos nosotros es el catolicismo romano, que tiene 15 siglos de puras tradiciones, realmente que tienen encadenado, absolutamente enceguecido y condenado desgraciadamente a millones de personas que profesan una fe. Si ellos tuvieran la oportunidad de escudriñar la Escritura, se darían cuenta que la fe, o en lo que profesan su fe, ni siquiera es complementario, sino que es contradictorio a la tradición que ellos tienen. Bueno, eso es lo mismo que está presentando Jesús. Así es. La discusión que está planteando Jesucristo es que la tradición de los hombres, la tradición de los ancianos, como aparece en el versículo 2, ¿cierto?, estaría en contradicción contra los mandamientos de Dios. Específicamente es el 5.º mandamiento, que es el primer mandamiento de relación entre Dios y los hombres. O sea, perdón, entre los hombres. Ahora, entonces, Jesús los encara y le muestra, digamos, esa contradicción, y lo que se ve, digamos, es que ellos le están dando más importancia a la tradición oral, a la tradición de los ancianos, que a los mandamientos de Dios, porque lógicamente, Carlito, uno habla de estas tradiciones, pero uno se debe cuestionar, bueno, ¿y qué pasa cuando la tradición va en contra de los mandamientos, de lo escrito? Es lo que te decía yo. Bueno, primero para aclararle a nuestros auditores. ¿Quién gana ahí, digamos, por así decirlo? Bueno, Satanás, a todas luces. Si gana la tradición, gana Satanás. Porque en el fondo, la tradición a lo único que echa mano es a que es algo que se ha hecho, por así decir, como la gente normalmente católica dice, bueno, es que toda la vida hemos hecho esto, mi mamá era así, mi abuela era así, mi papá era así, en fin, y lo único que hace en retrospectiva como darle validez a algo que está absolutamente reñido con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, nada más por el hecho de que se ha repetido siempre. Y ahí tenemos todas estas fiestas paganas, ¿no es cierto?, que desgraciadamente se desarrollan en nuestro país y en Latinoamérica en particular, en general, y en nuestro país en particular. Obviamente todas esas tradiciones, cuando uno las analiza a la luz de la Escritura, quedan pero absolutamente, vuelvo a insistir, ni siquiera como un elemento complementario, sino como algo absolutamente contradictorio. Le pongo el ejemplo, ¿no es cierto? Hoy día, bueno, desde hace siglos, desgraciadamente en nuestra cultura y en nuestra sociedad chilena existe la idolatría de imágenes, ¿no es cierto? Y las distintas imágenes, y hay pero cantidad de imágenes, y cuál de ellas más realmente burdas en muchos sentidos, ¿no es cierto? Como, no sé, vestir una muñeca y rendirle culto y estar dispuesto hasta hacerse daño físico por causa de una manda. Si la persona leyera la Biblia, se daría cuenta que Dios aborrece esas acciones, las condena. Las puede leer en Éxodo 20 o Deuteronomio 5. Exactamente, y a lo largo de toda la Escritura nos habla en contra
cómo está Dios en contra de esa práctica, que no es una práctica que tenga solamente la prerrogativa el catolicismo, sino que es una práctica que el catolicismo incorporó de todas las prácticas primitivas, idólatras de Babilonia, en fin, y de todo desde que el hombre es hombre. Claro, hay mucha gente que de repente se defiende y dice, no, pero es que esto no es idolatría. Nosotros no adoramos, pero lo que nosotros podemos leer en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, que es el segundo mandamiento que da Dios, dice, entre medio, no las honrarás. Esa es la palabra, ni te inclinarás ante nada. O sea, nada. O sea, en el caso del pueblo judío, me da la impresión que ellos ni siquiera les gustaba tener estas imágenes o aceptaban estas imágenes por un tema artístico, por así decir. ¿Por qué? Para prevenir, para evitar la tentación de rendirle culto. De rendirle culto, de honrarlas en algún momento, digamos. Claro que sí. Y el catolicismo usa un subterfugio a través de un vocablo como la veneración, claro. Pero cuando tú buscas en el diccionario la Real Academia, veneración y adoración son exactamente lo mismo. O en este caso, honrar. Honrar es algo... Claro. Es algo muy, muy, muy suave. O sea, no estamos hablando de pero piensa tú, o sea, de que se golpean necesariamente. En un momento. Bueno, antes de ir un poco en profundidad con esto, quiero aclarar a nuestros auditores también que cuando Jesús está diciendo que no es importante lavarse las manos, no está hablando en relación al aseo, a la higiene, claro. ¿No es cierto?, de lavarse las manos, sino que a una forma realmente ridícula que tenían los fariseos de hacer esta ceremonia de lavarse las manos cada vez que comían. Era una lata, desde todo punto de vista, ¿no es cierto? No la vamos a explicar, pero efectivamente era un ceremonial que se hacía en que el agua no podía tocar ciertos puntos del antebrazo y correr por cierta parte del antebrazo. Mira, yo me puse a leer la cantidad de agua mínima con la que uno se podía lavar, por ejemplo, era el equivalente al volumen de 1,5 huevos. O sea, hasta ese nivel, si uno estaba detallado, si uno quiere la religiosidad, da para mucho. Yo creo que el judaísmo es lejos lo más religioso que hay en la historia. O sea, exacto. Si uno lo que anda buscando es religiosidad, vaya a ser judaísmo, porque realmente no va a encontrar una religión que sea tan religiosa, con un listado tan largo, ritualista, donde hasta el más mínimo detalle ya se ha pensado, se ha discutido y se ha definido. Y esto es importante lo que tú dices, Andrés, por el hecho de que la religión judía original, o diríamos nosotros, el culto judaico fue establecido por Dios como una forma de representación que, por cierto, terminaría cuando apareciera nuestro Señor Jesucristo, que era justamente la culminación de todo este ceremonial. Y entonces, cuando aparece Jesucristo en la escena de la tierra, ya como en su encarnación, se encuentra con algo que está una monstruosidad de lo original. Vuelvo a insistir, una monstruosidad de lo original. ¿Por qué? Porque durante todos esos siglos, esos 400 años y más, se había formado todo este sistema de religiosidad, por ejemplo, tomando el día de reposo que tenía un propósito bien determinado y transformándolo realmente en un fetiche de rituales que había que hacer y que no se podían hacer, y en fin, una serie de otras cosas que estaban absolutamente lejos, y pervertidos en el sentido del mandamiento original. Por eso es que cuando los fariseos le dicen a Jesús, tú estás violando el día de reposo, a veces las personas y uno se encuentra y dice, bueno, pero ¿cómo Jesús es perfecto si varias veces los fariseos lo encaran faltando la ley? ¿Estaba acaso rompiendo el mandamiento? Eso no es así. Nuevamente, animamos a la gente que nos escucha en la radio para que lea los 10 mandamientos. Lea Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Sobre todo a nuestros amigos católicos. Léalo, son víctimas de un sistema satánico. Son los mismos mandamientos, no existe satánico. Que la Biblia evangélica, que la Biblia católica. No. Es la misma Biblia, digamos. Básicamente la misma Biblia. Lo único que en el caso del catolicismo romano, ellos tienen, creo que son 5 libros. Los deuterocanónicos. Exacto, pero eso es más bien de carácter histórico, digamos. Mira, no solamente lo usan en una parte nomás,
pero en realidad ni siquiera para eso les sirve, porque el No es ni texto siquiera no tiene nada que ver con eso, con no es el, ni con el siquiera purgatorio. doctrinal, digamos. No. Entonces, es la misma Biblia. Tome su Biblia, lea Éxodo 20 y va a ver cuáles son los 10 mandamientos que entregó Dios. Y uno de ellos es justamente el que estábamos... Y la idolatría se condena a lo largo de toda la Escritura, porque quiero decirle que el judaísmo inicial o el culto que establecido por Dios no se pervirtió solamente en esos 400 años, sino que el pueblo comenzó a pervertirse de antes, cuando se inclinaba a estos ídolos que estaban en los pueblos que los rodeaban, ¿no es cierto? Sí, bueno, la orden de Dios fue hacer un barrido, digamos, de toda la tierra prometida, y ellos no cumplieron No eso, cumplieron con eso. y terminaron adorando finalmente o cayendo en la idolatría. Exactamente. Entonces, ahora, una consulta que te quería hacer, Carlito. Yo he escuchado hablar también del Talmud. ¿Cuál es la diferencia entre la Mishnah, que estamos hablando, y el Talmud? El Talmud tiene que ver más que con la tradición, con la enseñanza rabínica. Me explico. Los grandes sabios rabinos, ¿no es cierto?, han plasmado su pensamiento en lo que es el Talmud. Incluye también tradiciones, pero la Mishnah es más bien la tradición oral que era común para todo el pueblo. El Talmud tenía una circunscripción específica al estudio de los rabinos. Los rabinos se juntan a estudiar el Talmud. La Mishnah se le aplica a todo el pueblo. A todo el pueblo. Fíjate que yo estuve averiguando sobre este tema de la Mishnah. Y se cree, digamos, que esto comenzó en la época de Esdras, cuando el profeta Esdras, dice, cuando empezó a recopilar los libros de la Biblia, ¿cierto? Empezó a hacer unas pequeñas comentarios en los márgenes. Y la gente que empezó a tomar estos libros, empezó a leer los comentarios y empezaron a agregarle más y más comentarios. Y así se fue formando o desformando el mandamiento de Dios, y se fue transformando en una tradición, en mandamientos de hombres. Y al final, como lo que hemos estado leyendo acá, digamos, la gente, y en este caso los religiosos, terminan dándole mayor valor a la tradición, a los mandamientos de hombre, que al mandamiento de Dios. Exacto, es lo que pasa hoy día. Si hoy día es siglo XXI, nosotros estamos viviendo exactamente eso. Cómo la gente, por desconocimiento, por ignorancia, por lo que se quiera, ¿no es cierto?, está dándole un énfasis, pero superlativo, a todo lo que tiene que ver con esta idolatría que es tradición, porque se repite en el tiempo, a lo que es la palabra de Dios. O sea, realmente el catolicismo ha hecho una obra tan maléficamente perfecta que está esto incorporado no solamente dentro del concepto de la religiosidad de un país, sino que es algo que está en la cultura. Las fiestas religiosas en nuestro país no son solamente eventos religiosos, son parte de la cultura. Hay feriados legales, ¿no es cierto? Por eso es que yo, como pastor, trabajo los feriados católicos, porque me parece a mí realmente... ¿Se llegó a caer el micrófono, pastor? Sí. Es el espíritu del cura Tato. Porque efectivamente hay feriados legales, está dentro de nuestra estructura social, idiosincrasia cultural. Nacional. Por lo tanto, entonces es algo que no ya escapa a lo religioso. Sí. Mira, justamente, Carlitos, quería recordar y hacer ese vínculo con el tema de las fiestas. Mira, leamos Juan capítulo 2, versículos 1 al 10, digamos, que nos habla de una fiesta. Nos habla también de las bodas de Caná, y que muchas veces uno lo lee, digamos, pero a la luz de lo que estamos conversando, de las tradiciones, uno entiende bien lo que está en discusión ahí, y cuál es el verdadero milagro que hace Jesús y por qué lo hace, digamos. Entonces, Juan capítulo 2, versículos 1 al 10. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere.
Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque los sirvientes sí, porque que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, ahí estamos viendo, y por eso el vínculo, digamos, porque ¿qué tiene que ver las bodas de Caná? Que como dice acá, es el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces, nuevamente, en esta boda, lo que estabas diciendo tú, en una fiesta, en una celebración, también estaba el ritual, la religiosidad. Y en esa religiosidad decía que ellos solamente podían utilizar agua de un cierto origen, ¿cierto? Y que debían ser almacenados en un lugar especial para poder lavarse las manos, lavarse en general, digamos. Pero como dice ahí, es un ritual de purificación. Ahora, ahí dice que cabían 2 o 3 cántaros. Pero lo interesante de todo esto es que cuando uno lee la Mishnah, digamos, escrita, uno se da cuenta de que esa agua, para poder ser pura, ni siquiera se podía acercar el vino. Mucho menos Jesús. enfriar el vino colocando un cántaro, algo que es muy común, típico. Uno va de paseo y las botellas de vino blanco o las bebidas, qué sé yo, las ponen en el agua, ¿cierto? Para que se enfríen, para que Sí. Bueno, aquí se podía hacer perfectamente. Podrían meter un cántaro ahí para que se enfríe el vino, qué sé yo. Ni siquiera se podía hacer eso según la tradición, porque ahí podría contaminar el agua. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Lo llena hasta el tope, dice. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Aquí no hay nada por coincidencia, no. Aquí Jesús lo que hace es confrontar la tradición. Por eso, el detalle que aparece acá, cuando dice que le llevaron este vino al maestresala, digamos, le dice en el versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, ¿te fijas tú? Claro, porque el maestresala, si hubiera sabido que el agua provenía de los cántaros del agua pura, es que en el fondo Jesús inutilizó todo la tradición. Toda la tradición, digamos. Y estas tinajas ya no servían. O sea, habían tocado vino. O sea, para ellos era, pero lo peor que pudo haber ocurrido. O sea, sí, tienen que botar esto. Entonces Jesús una y otra vez confronta la religiosidad. No es solamente en esta ocasión cuando los judíos lo acusaron de no lavarse las manos los discípulos. No, Jesús, a lo largo de todo su ministerio se encontró se encontró confrontando, y de una manera violenta, sí, ¿no es cierto? Claramente violenta. Lo que estaba sucediendo. Así es que vamos a ir a una pausa musical, y al regreso continuamos con nuestro estudio. Estamos de regreso y continuamos analizando este capítulo 15 del Evangelio de Mateo, que, bueno, nos ha traído inevitablemente al tema de la religiosidad y, por supuesto, a compararlo con lo que vivimos el día de hoy, sabiendo que el corazón de la religiosidad, las prácticas pueden ser hasta cierto punto distintas, pero la verdad es que hasta las prácticas, muchas de ellas son bastante similares. Sí, yo creo que Jesucristo en el fondo confronta a todo ser humano. Nosotros tenemos, así como tenemos una naturaleza caída, parte de esa naturaleza caída es la religiosidad. Tendemos a apartarnos de la palabra y empezar a ver las tradiciones. Mira, incluso en el mundo cristiano puede darse. Sí, mira, claro, por ejemplo, el pastor le gustan los dulces, ¿ya? Puede ser una posibilidad. No, en este caso, te encantan los dulces, Carlito. Absolutamente. Y particularmente que yo sepa los pais de limón. Por si hay algún hermano o hermana que por ahí le puede traer... Incluso auditorio enojado. le puede traer un pay de limón. Bueno, pero
supongamos tú que para tu cumpleaños se establezca la tradición de que, uy, vamos a llevarle un pay de limón al pastor para su cumpleaños, qué sé yo, ¿ya? Bueno, primer año, segundo año, y después se transforma en una tradición eso. Y después llega otro pastor o aparece otro pastor. No, al punto que antes que llegue el otro pastor, ¿no es cierto? Al punto de que al cumpleaños número 10, 11, si no llegan con el pay de limón, es un escándalo. Claro, está mal mirado. Le falló al pastor. Algo falló. Entonces, ese es el punto. Entonces, fácilmente, o sea, con una cosa que uno diría es una tontera, etcétera. Oiga, pero usted empieza a averiguar de las tradiciones de todo el ámbito. origen de esas tradiciones son brutales. Algunas son violentas, son terribles, y hoy en día se aceptan como algo tan entretenido, tan maravilloso. El tema del Halloween, por ejemplo, que es una tradición nórdica, que creían en el tema de los espíritus, que los venían a ver los familiares muertos a la casa, entonces para que no los reconocieran, se disfrazaban de otras personas. Entonces se van deformando las cosas, pero ahí uno tiene que tener ojo en todo ámbito, porque uno mismo puede caer en eso. Yo creo que inevitablemente los seres humanos, al tener una vida bastante, en términos generales, de bastante rutina, tenemos y hacemos de nuestra vida algunas veces tradiciones que tienen que ver con situaciones familiares. Por ejemplo, hay matrimonios que celebran cada año su aniversario en el mismo lugar donde se conocieron, en fin, cosas de ese tipo que obviamente son de carácter humano y que probablemente no debieran generar ningún tipo de problema. El tema es cuando esto se institucionaliza y se mide o la espiritualidad de las personas o la idoneidad de las personas conforme a estas prácticas. Que era lo que hacían los fariseos. Eso el corazón corrompido de ellos se veía, por así decir, completamente en su fuero interno, nivelado por todas estas prácticas. Claro, es como la historia del... Si no se lavaban las manos en este caso, estaban contaminándose. Exacto, entonces eso no importaba lo que él pensara, el odio que sin duda a esta altura ya tenían por Jesús, porque nosotros tenemos que decir que lo que no se producía con la figura de Jesús era la indiferencia. Había un grupo que realmente lo comenzó a amar y otro grupo que lo comenzó a odiar. Entonces, esa situación está justamente en virtud de la forma violenta hasta cierto punto de encarar Jesús, algo que era el pilar o los pilares de esta religiosidad. Él los derrumbaba, pero inmediatamente. Tal como dijiste tú, los inutilizaba, los hacía realmente estériles. Por lo tanto, esa es la razón de la importancia de poner ojo en todos estos tipos de tradiciones, y ahora volviendo específicamente al plano religioso, de todo lo que implica todo este tipo de imposiciones. Hay mucha gente, mire, es tanto así, por ejemplo, personas que tienen a sus hijos entre los 11 y 12 años y ya van a hacer la primera comunión, y cuando tú les preguntas, bueno, ¿qué significa la primera comunión? Bueno, es que la primera es que se comen la hostia, los que más o menos cachan. Bueno, pero ¿por qué si tú ni siquiera eres católico, tú eres ateo? No, bueno, porque en realidad es así por la tradición y... Claro, que los papás, los abuelitos... No, y que además... Me tienen chato. Claro, entonces tú te das cuenta de que es tan fuerte el arraigo de la tradición que sobrepasa eso, sí, y las personas pueden perfectamente tener una concepción totalmente distinta, pero van a hacer eso porque siempre se ha hecho y porque está hasta metido en los colegios. Hoy día un poquito quizás más ajeno, pero en general, en la época en que yo por lo menos estaba en la enseñanza media, o en la enseñanza básica, perdón, todos los colegios públicos y no públicos tenían preparación para la primera comunión como parte del staff. Claro. Fíjate que estaba leyendo yo, Carlito, acá cuando Jesús los confronta respecto al mandamiento que ellos quebraban, que bueno, en la época de Jesús, ¿cierto? Lo que había establecido Dios en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Es que los judíos debían pagar un diezmo, que era el 10%, ¿cierto? De todos sus ingresos, y además estaba la ofrenda, que era algo voluntario. Ahora, tanto el diezmo como la ofrenda
se pagaba, se entregaba, digamos, en un lugar respectivo, ¿cierto? Tenían su lugar donde se entregaba. Pero El alfolí. El alfolí, exactamente. Ahora, a lo que hace referencia a Jesús, queda un poco más claro en Marcos 7:11, porque Jesús los confronta y les dice: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir es mi ofrenda a Dios y toda aquella con que pudiera ayudarte. Fíjate que la tradición decía, según los judíos, tradición oral, no es lo que Escrito por Dios, no. Claro, que a diferencia del diezmo y la ofrenda, cuando tú decías corbán, no tenías que deshacerte de él, ¿entiendes tú? O sea, yo podía tomar una plata que me sobró, ¿ya? Una cierta cantidad, y puede decir... En manera imaginativa. Y puede decir, es no corbán. Creo que a alguien le sobre algo. Es corbán, ya. Es corbán. Y no era necesario que yo lo echara en el alfolí, ¿ya? Si quería lo echaba, y si yo quería, tenía que volver a decir, es corbán, y ahora ya no tengo que echarlo en el alfolí. Entonces, si yo lo repetía, claro. O sea, normalmente ellos entregaban el diezmo, entregaban la ofrenda, se deshacían de ellos, lo metían al alfolí y de ahí no volvían a sus bolsillos. Pero en el caso corbán no tenía que dejar mi mano necesariamente. Entonces, esa era la tradición, po. Entonces llegaba mi papá o mi mamá que estaba en una situación económica, problema de salud, cualquier cosa, digamos. Y yo, en vez de honrar padre y madre, como dice el mandamiento, yo le decía, es corbán. Y con eso soné. O sea, es como, no sé... No lo puedo tocar. Cuando uno es niño, ¿sí? Tú dices, puntito negro, claro. Puntito rojo. ¿Sí? Puntito rojo, nadie me lo quita. Exactamente, es corbán. Y listo, nadie me lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque es lo que yo tengo reservado para Dios. Pero no lo he soltado de mi mano todavía, po. Y lo peor aún, si yo volví a repetir, es corbán, ahora sí lo puedo gastar en lo que yo quiera, po. Sí. Eran tradiciones muy raras, muy increíbles, ¿no es cierto? Y lo claro, quizás lo que quisiéramos recalcar mayormente en nuestra audiencia es el hecho de la posición de Jesús frente a esto, que es Dios. Y la posición de Jesús frente a esto es absolutamente conflictiva. Dios confronta, denuncia, ¿no es cierto?, condena todas estas tradiciones al punto que dice, ¿no es cierto?, en el versículo 7, hipócritas. Le llama hipócritas, es una palabra fuerte. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Y ahí tenemos nosotros la expresión externa que no refleja la condición real de la persona, sino que es una careta, es una postura religiosa, externa. En el fondo yo podría decir ser judío, pero no creo lo que dice escrito, ¿te fijas tú? Pero cumplo, pero hasta la último detalle de la religiosidad. Claro, siguiendo el tema, por ejemplo, del diezmo, la ofrenda, tú tienes el otro judío que dice, ¿no es cierto?, está al lado del publicano que se está golpeando el pecho. Entonces dice, no, yo no soy como yo diezmo hasta la menta, la pimienta. O sea, es una cosa enfermiza. Hasta lo que producen los arbustitos todo, que yo tengo en mi pedacito chiquitito para enriquecer la sopita de pan. Claro. Eso lo diezmo incluso. Súper religioso. Exacto. Entonces dice, este pueblo de labios me honra. Más, y ahí viene la cosa terrible, lo que realmente ve Jesús es que el corazón está lejos de mí, su corazón está lejos de mí. Por eso es que es tan importante esto. A veces la gente dice, mira, esto tú no puedes decir nada ni juzgarlo porque la gente es sincera. Pero fíjese usted que la sinceridad no es sinónimo de estar haciendo lo correcto. Es más, cuando usted es sincero frente a algo que Dios condena, está siendo mucho más culpable porque está entregándole un culto sincero a algo que Dios repudia. Mira, Carlito, lo que estás diciendo tú. El versículo 14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. El que guía puede ser muy sincero. Exacto, pero está ciego. Y a todas las personas que él guía, que influya, que transmita. Exactamente, que en este caso eran los judíos, el pueblo judío, que quizá, como bien dices tú, eran ignorantes, pero
era muy sincero, da lo mismo para el Señor. Exacto. Si es un ciego que anda De hecho, a ciego, Satanás le encanta la sinceridad de las personas, siempre que no sea en la palabra. ambos, dice, caerán en el hoyo. Ambos están destinados al lago de fuego eterno. O sea, terrible lo que está diciendo. Sí. No basta con que la gente sea sincera, no basta con que alguien diga, mira, yo realmente quiero conocer a Dios. No, tú tienes que conocerlo y creerlo y cumplir su palabra. Exacto. Son todas esas cosas simultáneamente. No es una de ellas solamente. No es una de ellas. Entonces, nosotros vemos claramente que este tema de la idolatría, de la religiosidad, de la hipocresía, ¿no es cierto?, nos lleva a encontrar justamente la condena que nuestro Señor Jesucristo abiertamente hace de estas tradiciones, porque finalmente sabe, por supuesto que lo sabe, que todas estas tradiciones primero no vienen de Dios. Si no vienen de Dios, vienen de Satanás. No hay una tercera fuente. Al hombre no se le ocurre nada por sí solo. El hombre está influido por Dios o por Satanás, y nuestra naturaleza carnal caída es la que en definitiva genera maquinaciones, pero la influencia que recibimos es como cuando el Señor Jesucristo le dice a estos mismos fariseos, establece solamente dos paternidades: los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Los hijos de Satanás serán influidos por, y le está hablando, y hacen las obras de su padre. Y hacen las obras de su padre. Es fuertísimo. Es fuertísimo. Yo quisiera ver si, ni yo lo he hecho, ¿no es cierto?, de atreverse a encarar a un obispo, a un cura, lo que sea, y llamarlo hijo del diablo, porque Jesús lo hacía con las autoridades religiosas de la época. Decía, hipócrita, hijos del diablo, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces, es muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Ahora, Carlito, yo... Perdón, es que el tema es, Jesús no cometió pecado alguno, por lo tanto lo que hizo agradó a Dios, ¿no es cierto?, a su Padre. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, porque obedece todo. Pero el tema es que la actitud de Jesús, ¿no es cierto?, por supuesto que a nosotros no nos llama, no podemos nosotros ejercer ira, porque nuestra ira es pecaminosa, la de Jesús es santa, pero la posición, la actitud, por eso es tan aberrante el ecumenismo. Es una herramienta pero tan aberrante, tan satánica, porque nos lleva a aceptar lo que Dios aborrece. Lo que Dios aborrece, por causa de la sinceridad, por causa, ¿no es cierto?, de la supuesta paz. Claro. De esta ser políticamente correcto, de exacto, no herir los sentimientos del otro. Entonces estamos más preocupados de no herir los sentimientos del otro que de hacer la voluntad de Dios. Pero es que mira, Carlitos, si es tan simple como lo que hemos estado leyendo desde el principio de Mateo. El Señor llama al arrepentimiento. Juan el Bautista llama al arrepentimiento. ¿Cómo yo voy a poder decirle a una persona que se arrepienta si no le estoy diciendo que lo que está haciendo está mal? Lógico. No puedo. Imposible. Es así de simple. Ahora, hay otro tema aquí, Carlitos, que yo tampoco me queda muy claro, que tiene que ver con otro grupo religioso, que son los adventistas. Del séptimo día. Y yo no entiendo, Carlitos, por lo menos lo que yo conozco de los adventistas, de que con todos estos versículos que aparecen acá, cómo ellos siguen manteniendo muchas de estas tradiciones que tenían los fariseos, los escribas y fariseos, porque ellos tienen todo un tema con la comida, y lo que dice acá el Señor es súper claro. O sea, dice, lo que entra a la boca va al estómago y después se va a la letrina y se va, y eso no contamina al hombre. Y en el Evangelio de Marcos es aún más explícito, porque diciendo que toda comida está bien, digamos, comer cualquier cosa está bien. Y después más encima tenemos la lectura del apóstol Pedro, cuando Dios mismo le muestra todos los animales, y ahí tenemos chanchitos también, y Pedro le dice, yo no puedo comer eso porque eso Capítulo 9, de hecho, sí. Porque dice, esa comida, ahí hay comida que me va a contaminar, yo nunca he comido de eso, y Dios le tiene que demostrar eso 3 veces para que Pedro recién se entienda, digamos, que el Señor, lo que el Señor ha santificado es santo, y punto. Mira, la situación es bien clara. La religión adventista no es cristiana.
pueden haber cristianos constritos dentro de este sistema por distintas razones, pero van a seguramente y con toda certeza, si son ovejas de Dios, van a salir de ahí. Pero el adventismo no es cristiano, aunque usan la Biblia, aunque nombran a Jesús, aunque tienen algunas concepciones bíblicas bastante bíblicas, valga la redundancia, pero esto no es un 80%, un 70%. Tú pones el caso de los adventistas y uno podría poner el caso de los testigos de Jehová, que a lo mejor uno dice, bueno, pero no se trata de que ciertas cosas, por decir, nuestra religión está formada en un 70% por la Escritura y un 30% se mueve entre lo que Elena de White, lo que Miller y otros patriarcas del adventismo, ¿no es cierto?, nos entregan, porque eso no es así. El tema de la alimentación es un tema, por ejemplo, súper fuerte, el tema de guardar el día sábado, y se producen contradicciones tan grandes como el hecho de que ellos son celosos en el sábado y en otras cosas, y por ejemplo no se circuncidan, o ¿me entiendes? O sea, pretenden vivir incluso con algunos aspectos de la ley. Claro, pero de los judíos. Exacto, pero no con la Mishnah completa. Pero no con la Mishnah completa. Entonces, porque aquí estamos hablando, o sea, si usted busca en internet la Mishnah, oiga, son cientos, claro, y cientos y cientos de leyes. Sí, o sea, no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Tú comentabas, Carlito, que hoy en día en Jerusalén, ¿cierto?, en Israel, el día sábado hay ascensores para judíos y hay ascensores para el resto de las personas que no son judías. El ortodoxo corta hasta el confort el viernes. O sea, imagínate eso. O sea, ¿por qué una religión, si realmente va a seguir la doctrina, la tradición, como estamos viendo de los ancianos, debería seguirlas todas, po? Y si no, ¿por qué unas sí y otras no? Y otras no, claro. Bueno, ellos se centran o se apoyan principalmente en el mandamiento del día de reposo, pero uno tiene que entender el concepto del mandamiento al pueblo judío y del mandamiento en la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia es otra cosa, en el sentido de que la iglesia es la culminación del plan de Dios, donde judíos y gentiles somos un solo pueblo, donde se derriba la pared divisoria, sí, ¿no es cierto? Donde hacer otras cosas y donde los simbolismos tienen que dar paso a lo verdadero, que es el Espíritu Santo morando en cada uno de los hijos e hijas de Dios, que es en definitiva el tabernáculo de Dios. Bueno, eso no ocurre en el adventismo, y tenemos que es una religión con muchas leyes y trabas. Nosotros tenemos personas que salieron del adventismo, por eso es que para mí siempre hay esperanza, aún en el catolicismo romano, en el adventismo, y ellos cuentan realmente la realidad de eso, sumado al hecho de que la gran parte de sus líderes ni siquiera cumplía, ¿no es cierto?, los requisitos que ellos mismos pedían, ¿no es cierto? Una vez me cuenta un hermano que él tenía a su niñita enferma, era día sábado y no sabía si ir o no a comprar un medicamento a la farmacia, y hasta que finalmente se envalentonó fue, ¿no es cierto? Y lo primero que se encuentra entrando a la farmacia, que estaba dentro del supermercado, ¿no es cierto?, a uno de sus líderes comprando en el supermercado. Comprando un trago. Claro. No. Entonces, tú dices... Pero ahí está el tema, Carlito. Porque si uno lee la Escritura, estábamos estudiando nosotros, por ejemplo, también el Evangelio de Lucas. Jesús mismo dice, pero ¿y cómo David entró y comió los panes de la propiciación? ¿Cómo es posible que los mismos sacerdotes el día sábado también trabajaban? Entonces, hasta Jesús les trata de abrir los ojos, digamos, diciendo el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Y la palabra sábado tampoco es, porque la palabra es Shabbat, que significa Shabbat, descanso. Entonces es el séptimo día. Por nuestro calendario cae día sábado, por así decir, pero no es el sábado en sí. Es terrible esto, Carlito, pero al final Jesucristo dice que al final lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de la boca. Eso es, ahí hace un listado, dice los malos pensamientos, los homicidios, como en el caso del mandamiento no matarás o no asesinarás, los adulterios, también otro mandamiento, no adulterarás, las fornicaciones, ¿cierto?, los hurtos, otro mandamiento, no hurtarás, los falsos testimonios, otro mandamiento, no harás falsos testimonios, y las blasfemias, es decir, decir una maldición o una maledicencia, especialmente contra Dios.
Entonces, ¿de dónde sale? Del corazón. Eso es y ahí uno entiende porque el corazón del ser humano es malo. Y por eso el hombre natural es malo. Los escribas y fariseos se desesperaron y trataban de asesinar a Jesús. ¿Por qué? Porque con esto se les fue todo el sistema. ¿Sí? Ellos tenían toda una estructura basada en que da lo mismo si yo odio a una persona en mi corazón, pero si yo cumplo con esto otro, hago tantos pasos, tomo tanta agua, como tantas cosas o tales cosas, etcétera, estoy al otro lado. El Señor dice, no, es lo que sale de tu boca, porque sale de tu corazón. Así es. Bueno, vamos a despedir el programa de hoy y agradecerles como siempre su sintonía. De verdad este es un tema que por supuesto nos lleva a comentarlo mucho, porque por desgracia es un tema vivo y actual hoy día, ¿no es cierto?, a 21 siglos después de que los relatos que estamos leyendo en el Evangelio de Mateo. Así que queremos agradecerle y rogarle a Dios que también toque su corazón, que el Espíritu Santo le conceda arrepentimiento, para que no solamente tenga la información, sino que esta información cambie su vida. Así es, un llamado, como dices tú, Carlitos, a toda persona que nos escucha, si está participando de algún lugar donde se están ejerciendo o enseñando estas tradiciones, digamos, y sobre la palabra de Dios, en realidad salgan de ahí. El llamado es salir de ahí y buscar una iglesia de sana doctrina donde se enseñe la palabra de Dios, nada más. No le agreguen ni le quiten. Así es. Que el Señor le bendiga. Hasta luego.